Bueno, doctor. Hace unas horas, unos días, pero unas horas, estaba muy satisfecho con motivo de una resolución histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Han pasado unas horas o unos días y ahora estoy muy insatisfecho con la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el mismo tema. Entonces, ¿cómo ¿Cómo pasó Claro, de ¿cómo de puede? una contradicción? Usted Claro, es bipolar. tiene- Sí, claro, pasó, es bipolar de las afirmaciones ¿Por qué está tan y de las cambiante, negaciones. que Bueno, tuvo las dos bibliotecas? pero voy a dejar el humor, porque el tema es muy serio y muy delicado. ¿Qué es lo que me hizo enojar? Para después hablar de lo que me hizo dar alegría jurídica. ¿Existe la alegría jurídica o el mundo jurídico es sombrío, oscuro, negro, tenebroso? Bueno, así lo dicen a los abogados Claro, como una ave calificación. negra. Bueno, hay muchas, entre otras la que ha dicho la vaca. Lo que me hizo enojar es que ayer, y esto es verdaderamente condenable, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió a los miembros del episcopado argentino. ¿Qué hacían esos señores de la Iglesia Católica Argentina allí pidiendo explicaciones? ¿Y qué hacía la Corte dándole explicaciones de un fallo? Los jueces, la única explicación que dan es a través de sus resoluciones. No dan explicaciones personales, ni ideológicas, ni conceptuales, ni reúnen a la gente, ni le dicen, oiga, yo resolví por esto, por aquello. ¿No? ¿Qué resolvió? ¿Cuál es el privilegio que le ha otorgado la Corte a la conferencia episcopal? ¿De dónde nace la autoridad de esta conferencia episcopal para solicitar una audiencia, conseguirla en un término fulminante y recibir una explicación? No hay posibilidad de justificar esta conducta que es desigual para con el resto de la población. Cualquier ciudadano, porque supongamos que a la mesa de enlace, ¿se acuerdan de la mesa de enlace que protagonizó grandes conflictos entre los años 2008, 2009, 2010, etcétera? Le hubieran dictado una resolución, hubiera pedido una audiencia y hubieran tenido que explicarle por qué resolvían en uno u otro sentido. Hubiese generado un escándalo de proporciones. Bueno, dejo el tema del enojo y paso ahora al motivo de la alegría, pero una alegría media. Se han dicho tantas cosas inexactas, incorrectas sobre lo que resolvió la Corte. Vamos por orden. La Corte, en un pronunciamiento histórico, ha dicho que la mujer víctima de una violación que haya quedado embarazada puede interrumpir ese embarazo mediante el procedimiento del aborto y que eso es legal. ¿Eso está en la ley? No está en la ley. Es una interpretación de la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer para terminar con las interpretaciones? Cambiar la ley. Si la ley es antigua, si es obsoleta, si no es adecuada a los tiempos, etcétera, o es injusta. Del año 1920 la ley. Exactamente. Entre el 17 y el 21 se discutió el Código Penal de la República Argentina. Lo que hay que cambiar para que tenga vigencia y sea obligatoria es la ley. Segundo, la Corte resolvió una cuestión que ya estaba resuelta. ¿Cómo es eso? Es una cuestión abstracta, porque el Tribunal Superior de Chubut había facilitado la realización del aborto. Lo había legitimado y había ordenado que se lo hicieran a la víctima de la violación. En un caso puntual. En un caso puntual que es el que llega a la Corte. Sí. Con lo cual en este caso no había ningún litigio pendiente, ninguna cuestión por dilucidar, nada. La Corte resolvió sobre algo que ya estaba resuelta, pero fijó un criterio. 3. Los pronunciamientos de la Corte, por ser el más alto tribunal del país, ¿son obligatorios? No son obligatorios. Son obligatorios para el caso que le he sometido a su consideración, a su análisis y a su decisión. Pero ni los ciudadanos están obligados a seguir lo que dice la Corte, ni los jueces están obligados
a actuar en el mismo sentido. Los jueces, ¿por qué después aplican lo que la Corte ha resuelto? Por una cuestión de economía procesal, porque saben que si mediante recursos las partes llegan, la parte que ha perdido en un litigio, llega hasta la Corte va a volver, si es que la Corte no ha cambiado en su integración, porque puede haber alguna renuncia, puede haber alguna muerte, puede haber un golpe de Estado, puede haber tantos factores que han cambiado a la Corte mientras duró la tramitación de un juicio. Pero, pensando que la Corte tiene estabilidad, que no va a haber ninguno de esos cataclismos que yo estoy anunciando y que llegan a los mismos jueces, entonces, por razones de economía procesal, los jueces, sin abdicar de sus convicciones, cumplen con lo que la Corte dice. Otros pueden no cumplir con lo que la Corte dice. La Corte tiene una autoridad en ese sentido moral, pero no tiene una autoridad jurídica para decir todos ustedes se tienen que alinear con este criterio. Después, las personas pueden seguir teniendo, ¿qué personas? Pueden seguir teniendo sus conflictos de conciencia, sus motivaciones políticas, sus motivaciones ideológicas, sus motivaciones religiosas. ¿Qué personas? Primero, los médicos. Y segundo, los jueces llamados a intervenir en un caso que, por ejemplo, genere la intervención de ellos. El médico del hospital público, al que le llevan el caso de la mujer embarazada, víctima de una violación, dice, no, yo no voy a abortar. No voy a abortar porque mis convicciones están por encima de esto que me están imponiendo. ¿Está cumpliendo con su deber o está incumpliendo con su deber ese médico? ¿Qué vale más? ¿La conciencia de algo que está arraigado en él, que forma parte de su universo de valores, o la ley? Pero acá no hay ley. Hay un fallo judicial. Tiene que haber una ley que lo obligue, porque si ese médico quiere hacer prevalecer sus convicciones religiosas por encima de la ley, está violando la ley y tiene una pena. Esta puede perder incluso su cargo. Estamos hablando de un hospital público. Ya sabemos lo que ocurre en los casos de los establecimientos privados donde se practica el aborto y parece que nadie se entera y todo el mundo sabe que se practica el aborto. Y cuando estábamos en las conversaciones previas al programa, Potenza me hizo una pregunta que quiero que me la reformule, si me permite, Lagarto. Sí, dos cosas. En respecto al médico que se niega por razones ideológicas y especialmente convicciones religiosas, se niega a operar a una chica o a hacerle el aborto a una chica con una que viene embarazada por una violación, la Corte me parece que habilitó a los hospitales a tener un protocolo que le permita a la chica ser operada por otro médico. Efectivamente hay un procedimiento que se ha diseñado para el caso, pero esto no excluye que vayan a aparecer médicos que sigan sosteniendo su problema de conciencia. Está bien. Yo le preguntaba esta mañana sobre el procedimiento que lo charlábamos con los compañeros acá, creo que fue el martes, que según nuestra apreciación había una zona gris o una zona jurídicamente imprecisa o que no se conoce respecto al procedimiento que hay que hacer en determinados casos para evitar que en los hospitales públicos haya una fábrica de hechos que finalmente no son ciertos, es decir, fábrica de hechos de violación para aquellas chicas o para aquellas personas que quieran abortar y que tengan la excusa de la violación para hacerse operar en los hospitales públicos. ¿Cómo es el procedimiento? Perfecto. La autorización para practicar el aborto es de una mujer violada. Una declaración jurada. Una víctima de un abuso sexual con acceso carnal. De una mujer que no ha querido tener relaciones sexuales con la persona que la ha embarazado. Sí. Es decir, tiene que existir un hecho delictivo que tiene que ser denunciado con intervención de la justicia. Y tiene que ser probablemente, porque el embarazo va rápidamente aumentando en el tiempo, las condiciones de embarazo de la mujer, tiene que ser materia de un rápido pronunciamiento mediante la incorporación de pruebas. Es decir, que el procedimiento es juicio, denuncia,
juicio, acumulación de pruebas, etcétera, para decir estamos frente a un hecho de aborto. No basta que yo alegremente vaya y diga me violaron. Claro. No, pero no basta solamente con la declaración jurada de la víctima. No basta, porque va a generar un conflicto irresuelto. Todavía no se ha producido, pero va a generar la resistencia de los médicos y algún juez que va a decir no, acá no estamos frente a un hecho de aborto y consiguientemente la doctrina de la Corte no es aplicable al caso. Entonces tampoco se protegería, por ejemplo, a las mujeres que bueno, que por el shock o por el sufrimiento o por el dolor que padecen no hacen la denuncia. A lo mejor las violan, no hacen la denuncia y después de transcurrido un tiempo se enteran que están embarazadas, no entrarían en este tipo de... Tienen que hacer la denuncia, tiene que existir, es producto de la violación el embarazo. Y en el caso de que por cada violación que se denuncia hay muchas otras que no se denuncian. Bueno, todas esas eso es materia ya de interpretación de los jueces. Lo que pasa es que todo esto se solucionaría si hay una ley. Señores legisladores, resuelvan el tema. Y voy a terminar hablando de los legisladores para que se aboquen a la cuestión, porque la Corte se la ha servido. La dejó picando en el área. Ahí se la ha dejado. Para que hagan la ley. Sí, pero en el caso, por ejemplo, usted, doctor, dice, tiene que primero hacerse la denuncia, después el juicio y después se podría aplicar el aborto. Con la denuncia comienza el proceso. Yo le dije juicio, proceso, porque todo lo mismo. con los tiempos de la justicia, que suelen No, ser es muy todo lo largos. mismo, rápido. Eso se puede establecer fácilmente. Y fíjese, para decir la actitud de los legisladores, que no hay ninguno que ha tomado conciencia de lo que ha resuelto, ya tendrían que haber actuado. Ayer el Senado eliminó esta cuestión del avenimiento de la víctima, que con el perdón posibilitaba que se casaran el violador con la violada, dándole el avenimiento, es decir, acordando con el violador, que es el hecho que desencadenó todo este debate en la Argentina, el hecho ocurrido en La Pampa. Ayer le dio sanción, media sanción al Senado, ahora tiene que pasar a diputado, eliminando el avenimiento. Pero, para terminar con este punto, que es crucial, ¿saben cuántos legisladores había? ¿Cuántos? La mitad. Faltaban 43 legisladores, senadores de la Nación, en ese debate. Yo quiero saber, los senadores de Córdoba, si estuvieron presentes. ¿Dónde estaban? ¿Estaban? ¿Dónde estaban? No, ¿dónde estaban? Yo quiero saber si los 3 senadores de Córdoba, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, ¿estaban o estaban en Tienen que contar el día. Sí, le van a descontar. Muchas gracias. No, gracias, doctor.